Mi nuera se burló de mí en alemán frente a su familia rica, pero yo viví 7 años en Berlín. Todavía recuerdo aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. En la casa luminosa del barrio de La Moraleja, el sonido de las copas de vino, la música suave y las risas educadas parecían formar un velo elegante, un velo que escondía algo más cruel. Elena, mi nuera, estaba sentada frente a mí, con su vestido de seda color champán, y esa sonrisa perfecta que nunca alcanzaba sus ojos. A su lado, sus padres conversaban en alemán, con esa cadencia fría que conocía tan bien. Yo, Isabel Ramírez, 66 años, permanecía en silencio observando, hasta que escuché claramente las palabras que nunca olvidaré. Esa vieja española parece una criada. Qué vergüenza tenerla aquí. Sentí como mi corazón se detenía por un instante, pero no dejé que mi rostro cambiara. Llevaba toda una vida aprendiendo a sonreír cuando el alma duele. Me limité a tomar otro sorbo de vino y a mirar el reflejo de la lámpara en el cristal, fingiendo que no entendía. Lo más irónico era que Elena creía que yo solo hablaba español. No tenía idea de que yo había pasado 7 años viviendo en Berlín, trabajando como intérprete para el Consulado de España. Había escuchado insultos más sutiles, mentiras más refinadas, y aprendido a reconocer el veneno disfrazado de cortesía. Pero aquella noche, aquel veneno llevaba mi nombre. Me reí muy bajo, apenas un suspiro, pero suficiente para que Elena me mirara confundida. Tal vez pensó que no había entendido. O tal vez sintió, por un segundo, que algo en mi mirada no coincidía con la imagen de la suegra ingenua que había inventado. Así empezó todo. Una cena elegante que se transformó en una guerra silenciosa. Pero antes de contarte cómo terminé revelando su verdadera cara, quiero pedirte algo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que ocurrió después no fue solo una venganza, sino una lección que cambió mi forma de entender la dignidad. Aquel día mi hijo Andrés estaba encantado. Él creía que su esposa y su familia me estaban recibiendo con cariño. No podía sospechar que las sonrisas de los Schneider escondían desprecio. Me había rogado asistir. Mamá, será importante para Elena que te conozcan bien, me dijo por la mañana, mientras me ayudaba a elegir un vestido. Yo elegí el azul marino, sencillo pero elegante, el mismo que usé en mi último acto oficial antes de jubilarme. Elena había insistido en que la cena sería informal, pero al llegar comprendí que era todo menos eso. La casa era enorme, decorada con cuadros modernos, pisos de mármol y lámparas que costaban más que todo mi apartamento en Valencia. En el centro, una mesa larga con copas de cristal y platos finos. Me sentaron al extremo, lejos del centro de conversación. Las miradas eran amables, pero vacías, como si estuvieran cumpliendo un protocolo. Cuando me ofrecieron vino alemán, sonreí y respondí con un gracias en mi acento más neutro. En ese momento, vi cómo los padres de Elena se miraban entre ellos y sonrieron con superioridad. Durante la primera parte de la cena, todo fue normal. Andrés hablaba sobre su trabajo en una empresa de arquitectura, y Elena asentía, mostrando orgullo. Yo permanecía callada, observando. He aprendido que cuando la gente piensa que no los entiendes, revelan su verdadero rostro. Y efectivamente, sucedió. Cuando sirvieron el segundo plato, Elena se inclinó hacia su padre y dijo algo en voz baja. Mi oído entrenado reconoció el alemán de inmediato. Diese alte Frau, esa vieja. El resto fue aún peor. Dijo que mi perfume olía barato, que mi ropa parecía de una tienda de barrio, que era una vergüenza tenerme ahí. Su padre asintió, murmurando algo sobre cómo esa gente nunca sabe comportarse en entornos elegantes. Tragué saliva. Cada palabra era como una espina que se clavaba más hondo, pero no moví un músculo. Solo sonreí y asentí mientras mi corazón ardía. Dentro de mí, una voz me repetía, no es la primera vez que te menosprecian, pero esta será la última. El resto de la noche fue un desfile de sonrisas falsas y frases envenenadas. Hablaron de sus viajes a Viena, de sus propiedades en Alemania, de un negocio que según ellos iba de maravilla. Yo sabía que detrás de esas apariencias siempre hay grietas, solo hay que saber mirar. Y mientras los escuchaba, pensé,
Si quieren jugar con máscaras, yo tengo las mías. Cuando la cena terminó, me ofrecieron café. Acepté. Elena me miró con esa sonrisa perfecta, y me dijo en inglés, espero que te hayas sentido cómoda. Yo le respondí en el mismo idioma, más de lo que imaginas. Ella rió, creyendo que era un cumplido. No tenía idea de lo que estaba por venir. Esa noche, al regresar a mi pequeño apartamento, encendí una vela y me quedé mirando por la ventana. Las luces de Madrid titilaban a lo lejos. Me quité los pendientes y los dejé sobre la mesa. Podría haber llorado, pero no lo hice. A veces el silencio es más poderoso que las lágrimas. Recordé mis años en Berlín, el frío de los inviernos, el eco de las calles vacías, las horas largas en la embajada traduciendo discursos sobre cooperación y justicia. Pensé en lo irónico que era que, después de todo eso, una joven como Elena creyera que yo era ignorante. Esa noche juré que no iba a reaccionar con rabia, iba a responder con inteligencia, con la misma calma con la que se coloca la última pieza de un rompecabezas, porque la dignidad no se grita, se demuestra. Y así, al día siguiente, encendí mi ordenador y abrí una vieja libreta de contactos. En la primera página, aún estaba el nombre de un amigo que no veía desde hacía años, Klaus Berger. Vivía en Berlín, trabajaba ahora para el Ministerio de Finanzas. Respiré hondo, tomé el teléfono y marqué su número. La voz de Klaus sonó alegre al reconocerme. Isabel Ramírez, no puedo creerlo, ¿qué tal España? Le respondí con serenidad. Todo bien, Klaus, pero necesito tu ayuda. Ahí fue cuando empezó la verdadera historia. La historia de cómo una mujer pobre y pasada de moda descubrió que, a veces, la verdad más elegante es también la más devastadora. Klaus escuchó en silencio mientras le contaba brevemente lo sucedido. No le di muchos detalles personales, solo lo esencial. Quisiera saber más sobre la familia Schneider, le dije con tono neutro, como si hablara de un caso profesional. Tienen propiedades en Alemania, y sospecho que no todo es tan brillante como aparentan. Klaus hizo una pausa, conocía mi voz y entendió que aquello no era una simple curiosidad. Déjame revisar algunos archivos, Isabel. Te escribiré mañana, respondió con seriedad. Esa noche dormí poco. Afuera la lluvia golpeaba las ventanas como si marcara el ritmo de mis pensamientos. No quería venganza, o al menos eso me repetía. Solo necesitaba entender por qué me había dolido tanto. Tal vez porque las palabras de Elena no eran solo suyas, sino el eco de una vida entera en la que las mujeres de mi edad aprendimos a callar para no incomodar. Pero yo ya no era aquella mujer resignada. Había sobrevivido demasiado para dejar que una nuera arrogante me definiera. Al amanecer, encendí la cafetera y me senté junto a la ventana. Madrid despertaba despacio. En el silencio del apartamento, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era un mensaje de Klaus. Tienes razón, escribió. Los Schneider están en problemas. Hace 3 años su empresa fue investigada por evasión fiscal. Vendieron su casa en Múnich para pagar una multa enorme. Su fortuna es una fachada. Me quedé inmóvil, así que la familia rica que me había tratado como basura, estaba viviendo de apariencias. No sentía alegría, sino una calma extraña, como si el universo me devolviera el equilibrio sin que yo lo pidiera. Guardé el mensaje y lo imprimí. No sabía aún cómo usarlo, pero intuía que su momento llegaría. Esa semana, Elena volvió a llamar. Su tono era cordial, casi dulce. Isabel, mis padres quieren invitarte a comer el sábado. Esta vez será algo íntimo. Fingí entusiasmo. Por supuesto, querida, me encantará verlos de nuevo. Al colgar, respiré hondo. Sabía que no sería una comida cualquiera. El sábado me levanté temprano. Me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido azul marino, el mismo de la primera cena, y el perfume que Elena había despreciado. Lo hice a propósito. Quería que cada aroma, cada gesto, fuera una declaración silenciosa de quién era yo. Mientras conducía hacia la Moraleja, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Era un buen presagio. Las verdades siempre llegan con tormenta. Cuando llegué, Elena me recibió con esa sonrisa impecable. «Qué bien que viniste, Isabel», dijo mientras me besaba en las mejillas. Sus padres ya estaban sentados en la sala,
el ambiente cargado de tensión. Andrés, como siempre, se movía inocente entre ambos mundos, sin notar la frialdad que me rodeaba. «Voy a preparar la carne en la parrilla», anunció alegremente, y salió al patio. Fue entonces cuando empezó el espectáculo. Elena se inclinó hacia sus padres, y en un tono de voz apenas audible, comenzó a hablar en alemán. «Sie wird alt, deberíamos pensar en un asilo antes de que se vuelva una carga». La palabra asilo flotó en el aire como una bofetada invisible. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas, pero seguí fingiendo. Cada palabra en alemán era una cuchillada, pero también una prueba. Ya no era una víctima, era una testigo. Su padre asintió. «Es lo mejor, mi hija. Andrés merece tranquilidad». Su madre, con voz suave, añadió: «Esa mujer tiene suerte de que la acojan. La mayoría de las viudas españolas terminan solas». No sé cuánto tiempo pasé escuchando. Tal vez fueron segundos, pero me parecieron horas. Hasta que Elena, creyendo que nadie la entendía, rió y dijo: «Mírala, tan tranquila, no entiende nada». Entonces me levanté. Lo hice despacio, como quien decide cerrar una puerta para siempre. Ella me miró sorprendida. «¿Está todo bien, Isabel?», preguntó en inglés. Yo la observé unos segundos y respondí, también en alemán: «Entiendo cada palabra, Elena, y créeme, no soy yo la que debería avergonzarse esta noche». El silencio fue absoluto. Los tres me miraron como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Elena palideció. ¿Qué acaba de decir?», murmuró su padre. Me acerqué con calma y continué en su idioma, fluido, impecable. «No solo entiendo lo que dicen, sino que también conozco la verdad sobre su familia. Los Schneider, ¿verdad? Berlín no olvida tan fácilmente». El rostro de Elena se tensó. «¿Qué insinúa?», preguntó en español, intentando recuperar el control. Le sonreí, esta vez de verdad. «Nada que usted no sepa mejor que yo. Solo que a veces las apariencias cuestan demasiado». En ese momento, Andrés entró con la bandeja de carne. «¿Qué pasa? ¿Por qué están tan callados?». Yo me senté de nuevo y respondí tranquila: «Todo bien, hijo, solo estábamos recordando viejos tiempos en Alemania». Elena tragó saliva, incapaz de mirar a su marido. Durante el resto del almuerzo, el aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie volvió a mencionar nada. Cuando me despedí, los padres de Elena ni siquiera me miraron a los ojos. Ella me acompañó hasta la puerta y susurró: «No tienes idea de lo que estás haciendo». La miré sin pestañear. «Al contrario, lo sé perfectamente, y tú también lo sabes». Al subir a mi coche, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la adrenalina de quien por fin recupera su voz. Esa noche, mientras me preparaba un té, entendí que aquello no había terminado. Acababa de abrir una puerta, y detrás de ella había más secretos de los que imaginaba. Los días siguientes fueron extraños. Andrés me llamó varias veces para contarme que Elena estaba nerviosa y más distante que nunca. Yo solo respondía con evasivas. No quería ser yo quien destruyera su matrimonio, pero tampoco pensaba seguir callando. En el fondo, sabía que la verdad saldría sola, como el amanecer tras una noche larga. 3 días después, recibí una llamada desconocida. «Señora Ramírez». Una voz con acento alemán. «Habla Klaus Berger. Hay algo que debe saber». Me senté en el sofá, el corazón latiendo rápido. La familia Schneider está siendo nuevamente investigada, esta vez por transferencias sospechosas a cuentas extranjeras. Su nuera vive en España, ¿verdad? Miré por la ventana. Afuera, el cielo empezaba a clarear. «Sí, Klaus, vive aquí, conmigo por ahora». Esa noche apenas pude dormir. La llamada de Klaus resonaba en mi cabeza una y otra vez. Si aquello era cierto, Elena no solo me había humillado, sino que había arrastrado a mi hijo a una red de mentiras más grande de lo que podía imaginar. Amaneció gris, y mientras preparaba café, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrés. «Mamá, Elena quiere invitarte a cenar esta semana. Dice que quiere hablar contigo». Lo leí con calma y respondí: «Claro, hijo, estaré encantada». Pero dentro de mí, supe que era el principio del fin. Los días siguientes los dediqué a revisar todo lo que Klaus me había enviado. Informes públicos, recortes de prensa,
Documentos financieros. Los Schneider habían perdido casi 2 millones de euros en inversiones fallidas y estaban bajo observación por transferencias ilícitas. Elena había salido de Alemania justo después del escándalo. No por amor, no por aventura, había huido. Y ahora fingía una vida perfecta en Madrid, sostenida por las apariencias y por la ingenuidad de mi hijo. El viernes llegó demasiado pronto. Elena me recibió con esa calma fingida que usan quienes esconden el miedo. Isabel, me alegra que hayas venido. Quiero aclarar algunas cosas. Su tono era suave, pero sus ojos fríos. Andrés estaba en la cocina preparando la cena, y los padres de Elena, sentados en la sala, me saludaron con sonrisas tensas. Todo olía a hipocresía y a perfume caro. ¿Café o té?, preguntó Elena. Café, por favor, respondí. El silencio entre nosotras era tan espeso que podía sentirse. Ella dio un sorbo al suyo y murmuró: sé que no te agrado, pero deberías recordar que Andrés me ama, y que todo lo que hacemos es por su bien. La miré sin parpadear. Sí, lo sé, todo por su bien, incluso hablar de enviarme a un asilo, ¿verdad? Elena palideció. No sé de qué hablas. Sonreí apenas. De lo que dijiste en alemán. Pensaste que no te entendía. Su taza tembló entre sus manos. No, no fue en serio. Me incliné hacia ella. Y tampoco fue en serio lo de tu familia. Los millones perdidos, las transferencias sospechosas, tampoco eso. El color desapareció de su rostro. Su padre se removió en el sofá. ¿Qué está insinuando, señora Ramírez?, preguntó con tono autoritario. Lo miré con serenidad. Nada que no pueda comprobarse. Berlín sigue siendo un lugar pequeño para quien sabe dónde mirar. Andrés entró entonces, ajeno al terremoto que se desataba en el salón. ¿Todo bien? Parecen tensas. Elena se levantó y lo abrazó con fuerza, intentando ocultar su nerviosismo. Todo está bien, amor. Solo charlas de familia. Yo guardé silencio, sabiendo que el castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, al regresar a casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil aceptar que la mujer que mi hijo amaba había jugado con todos. Pero la verdad, aunque duela, siempre libera. Me senté frente a mi escritorio, abrí una carpeta nueva y guardé todos los documentos que Klaus me había enviado. Si el destino quería que la verdad saliera a la luz, estaría preparada. Pasaron 2 días sin noticias, hasta que un lunes por la mañana, escuché golpes en mi puerta. Era Andrés. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Mamá, necesito hablar contigo. Entró sin esperar respuesta y se dejó caer en el sofá. Escuché algo, no sé qué pensar. Lo miré en silencio, dejando que hablara. Elena hablaba por teléfono con su madre. Pensé que había salido, pero me quedé en casa. La escuché decir que tú eras una carga, que debía convencerme de llevarte a un asilo, y luego, que necesitaba dinero, que su familia lo había perdido todo. Me quedé quieta. El corazón me dolía, pero no de sorpresa. Hijo, hay algo que debes saber. Me levanté, fui al escritorio y saqué la carpeta. Se la tendí. ¿Lee esto? No me creas a mí, créeles a los hechos. Andrés comenzó a leer, primero despacio, luego con los ojos abiertos de asombro. Cada página era una puñalada de realidad. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Todo esto es cierto? Asentí. Todo, y aún hay más. Elena vino a España para escapar de las deudas de su familia. Te buscó a ti porque era su refugio perfecto. Andrés se pasó las manos por el rostro, sin poder hablar. Después de un largo silencio susurró: mamá, lo siento, por haberte puesto en medio, por no haber visto quién era realmente. Me acerqué y tomé su mano. No te disculpes, hijo. El amor ciega, pero la verdad siempre llega aunque duela. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé unos segundos y contesté. Señora Ramírez, habla el inspector Klaus Berger, del Departamento de Finanzas de Berlín. Mi corazón dio un salto. Sí, Klaus continuó. Estamos investigando oficialmente a la familia Schneider. Creemos que su nuera puede tener información relevante. ¿Podría cooperar con nosotros? Miré a Andrés, que me observaba con el alma en los ojos. Por supuesto, señor Berger. Cuente conmigo. Colgué el teléfono despacio.
El silencio en la sala era tan denso como aquella noche en La Moraleja. Andrés rompió a hablar primero. ¿La van a arrestar? No respondí. Sabía que aquel proceso sería largo, pero también sabía que finalmente la verdad estaba del lado correcto. Esa noche, encendí una vela y me quedé mirando la llama. En su reflejo vi a todas las mujeres que alguna vez fueron calladas, humilladas o ignoradas, y a cada una de ellas les prometí que esta vez nadie nos haría callar. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Elena intentó fingir normalidad, pero su fachada comenzaba a resquebrajarse. Andrés apenas le hablaba, y cuando lo hacía, su voz era distante, contenida. Ella lo buscaba, lo llamaba mi amor, preparaba cenas que él no probaba. La tensión se podía cortar con un hilo. Yo, por mi parte, guardaba silencio, observando desde la distancia cómo la verdad hacía su trabajo. No hacía falta empujarla, solo esperar. Una tarde, Elena vino a verme. Llevaba gafas oscuras, como si quisiera ocultar el cansancio o el miedo. Isabel, tenemos que hablar. La invité a pasar, pero no le ofrecí café. Sé que fuiste tú quien llamó a la gente de Alemania, dijo con voz temblorosa. Negué lentamente. Yo no llamé, Elena. Ellos me llamaron a mí. Parece que los secretos viajan más rápido de lo que creemos. Ella me miró con rabia. ¿Qué ganas con esto? Arruinar mi vida, verme humillada. Sus palabras eran un eco del desprecio que había mostrado semanas antes, pero ahora sonaban vacías. No, respondí despacio. Solo quiero que asumas tus actos. Has construido un castillo de mentiras sobre mi hijo, y cada mentira tiene un precio. Elena se derrumbó en una silla. No entiendes, mi familia lo perdió todo. Mis padres contaban conmigo para rehacer su fortuna. Cuando conocí a Andrés, pensé que era mi oportunidad. Nunca quise hacerle daño, solo necesitaba estabilidad. La escuché en silencio. Por primera vez vi en ella no solo arrogancia, sino desesperación. Pero ya era tarde. Todos necesitamos estabilidad, Elena, pero no a costa de destruir la vida de otros. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Klaus. Contesté delante de ella. Señora Ramírez, tenemos novedades. La investigación en Alemania confirma los delitos financieros. El señor y la señora Schneider serán procesados. Y su nuera deberá presentarse a declarar. ¿Podría usted asegurarse de que coopere? Miré a Elena directamente. Está escuchando, Klaus. Cooperará. Colgué sin esperar respuesta. Elena se levantó de golpe. No puedes hacerme esto. No tienes idea del infierno que viví. La miré con compasión. Todos vivimos infiernos, Elena, pero la diferencia está en cómo salimos de ellos. Algunos elegimos la verdad, otros, la mentira. Esa noche, Andrés vino a verme. Llevaba los ojos hinchados, la voz quebrada. Mamá, Elena admitió todo. Las deudas, las mentiras, el plan de enviarte a un asilo, todo. No sé cómo pude ser tan ciego. Lo abracé con ternura. Porque amabas, hijo. Y el amor a veces no ve, solo siente. Pero ya es hora de ver con el corazón tranquilo. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena recibió una citación formal desde Alemania. Intentó resistirse, pero no tenía escapatoria. Andrés, agotado, decidió iniciar los trámites de divorcio. No puedo seguir viviendo con alguien que me mintió en todo, me dijo. Le sostuve la mano. Haces lo correcto. El amor no se mide por lo que soportamos, sino por lo que elegimos dejar ir. El proceso fue rápido. Los abogados alemanes enviaron documentos. La prensa mencionó discretamente el caso, y la familia Schneider cayó en desgracia. Elena se marchó de España poco después, escoltada por la policía alemana. No hubo lágrimas, ni despedidas. Solo un silencio espeso que llenó la casa por semanas. Yo seguí con mi rutina. Las mañanas de té, los paseos por el retiro, las llamadas ocasionales de Klaus agradeciéndome por mi colaboración. Su testimonio fue crucial. Isabel, gracias a usted se ha detenido una red de lavado de dinero. Agradecí en silencio, no por justicia, sino por cierre. Un día mientras ordenaba papeles, encontré una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Era de Elena.
Su letra era temblorosa, muy distinta a la seguridad con la que firmaba antes. Isabel, sé que no merezco tu perdón, me equivoqué en todo. Creí que el dinero y las apariencias me protegerían, pero solo me hundieron. Fui cruel contigo porque en el fondo envidiaba tu fuerza. Nunca perdiste la calma, ni cuando te herí más. Quisiera poder retroceder el tiempo, pero solo puedo decir, gracias por no rebajarte a mi nivel. Ahora entiendo lo que significa la verdadera elegancia. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé y la guardé en un cajón. No sentí odio, tampoco alivio, solo una paz que no había sentido en años. Pasaron 3 meses. Andrés conoció a una compañera de trabajo, María, una mujer sencilla y amable. Cuando vino a casa por primera vez, trajo una tarta casera y una sonrisa honesta. Encantada de conocerla, señora Ramírez, dijo mirándome a los ojos. Aquella sinceridad me desarmó. La observé conversar con mi hijo, y pensé que, quizás, por fin la vida le estaba devolviendo lo que merecía. Esa noche, mientras los veía marcharse juntos, comprendí que la historia había cerrado su círculo. Elena representaba la mentira y el orgullo, María, la bondad que nace de la verdad. Me senté en el balcón, con una copa de vino, y la brisa de Madrid rozando mis mejillas. Miré las luces de la ciudad, y pensé en todo lo que había pasado. No era solo mi historia, era la historia de muchas mujeres que callan por amor, que soportan por miedo, que se esconden por costumbre, y entendí que cada una de nosotras, tarde o temprano, encuentra su voz. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela por Elena, por Andrés y por mí, no por lo que perdimos, sino por lo que aprendimos. Y mientras la llama danzaba en la oscuridad, supe que mi silencio, aquel que ella había confundido con debilidad, era en realidad mi mayor fortaleza. Pasaron los meses, y todo comenzó a tomar su lugar. Andrés recuperó la calma, había vuelto a sonreír, algo que no veía desde hacía mucho. Con María las cosas fluyeron de forma natural, sin mentiras, sin apariencias. Ella venía a casa los domingos y siempre me ayudaba a cocinar. Entre risas, preparábamos paella y hablábamos de la vida, de lo simple, de lo que de verdad importa. A veces pensaba que, después de tanto dolor, la vida me estaba regalando una segunda oportunidad, no para empezar de nuevo, sino para vivir sin miedo. Una mañana recibí una llamada con prefijo alemán. Era Klaus. Su voz sonaba más relajada esta vez. Isabel, quería avisarle de que el caso Schneider ha concluido. Los padres de Elena han sido condenados por fraude y evasión fiscal, y su nuera, tras colaborar con las autoridades, obtuvo una reducción de pena. Está viviendo en Berlín, trabajando en una oficina administrativa. No tiene lujos, pero al menos parece haber aprendido. Me quedé en silencio unos segundos. Gracias por avisar, Klaus. No, gracias a usted, respondió. Su testimonio nos ayudó a hacer justicia. Espero que esté en paz. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana. La luz del amanecer entraba suavemente, tiñendo todo de dorado. Pensé en Elena, en su soberbia, en su caída, y también en su carta. No la odiaba. El tiempo y la verdad ya habían hecho su parte. Tal vez la vida le daría una nueva oportunidad, como me la dio a mí. Esa tarde Andrés vino a verme. Tenía una expresión distinta, tranquila. Mamá, quería que lo supieras antes que nadie. Me voy a casar con María. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y paz. Sonreí con ternura. Me alegra tanto, hijo. Ella te hace bien. Él asintió. Sí, mamá, y quiero que sepas algo. Si soy más fuerte ahora, es gracias a ti. Nunca perdiste la calma, ni la dignidad. Eso me enseñó más que cualquier consejo. Lo abracé con fuerza. Sentí su corazón latiendo contra el mío, y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. Lágrimas suaves, sin rabia, solo alivio. Porque entendí que el silencio, la paciencia y la verdad pueden sanar lo que el dolor destruye. El día de la boda fue hermoso. Una ceremonia sencilla en una pequeña iglesia de Segovia. María entró de la mano de su madre, y cuando me abrazó, me susurró, «Gracias por criar a un hombre tan noble». Yo solo pude sonreír. A mi lado las campanas repicaban como un cierre perfecto para todo lo vivido. Después de la ceremonia,
Mientras todos reían, me aparté un momento al jardín. Había flores blancas y un viento suave que olía a romero. Cerré los ojos y escuché el murmullo de las conversaciones, las risas, el sonido de la vida que sigue. Sentí que todo había valido la pena, cada lágrima, cada palabra tragada, cada silencio guardado. Esa noche ya en casa, abrí el cajón donde guardaba la carta de Elena. La leí por última vez y la coloqué junto a una foto antigua de mi esposo. Parece que al final, el tiempo nos enseña a todos, murmuré. Luego apagué la luz y me quedé mirando la ciudad desde el balcón. Madrid brillaba con esa luz cálida que tienen las noches tranquilas. Me serví una copa de vino y pensé en algo que mi marido solía decir: el respeto no se exige, se gana con dignidad. Tenía razón, yo no había gritado, no había buscado venganza, solo había esperado, y la vida, poco a poco, había puesto todo en su sitio. Hoy, mientras te cuento esta historia, no lo hago por revancha, sino por esperanza, porque quiero que recuerdes algo, seas quien seas, estés donde estés, no hay edad para recuperar tu voz, ni para defender tu dignidad. Nunca permitas que te hagan sentir menos. No hay familia, dinero ni apellido que valgan más que la paz de saber quién eres realmente. A veces, la verdadera victoria no está en vencer a los demás, sino en no perderte a ti misma. Así terminó mi historia, no con gritos ni castigos, sino con silencio y verdad. El tipo de verdad que libera, que limpia y deja espacio para volver a amar, para volver a confiar. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hubieras guardado silencio o habrías hablado antes? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte y responderte. Y si esta historia te ha hecho pensar, te invito a suscribirte a mi canal, Historia Diaria, Relatos de la Vida, para que no te pierdas los próximos relatos llenos de emoción, lecciones y verdad, porque cada historia que contamos aquí nos recuerda que la dignidad siempre vale más que el orgullo.